Agradecemos al señor Guillermo Lasso por haber aceptado esta invitación. Creemos que es importante hablar de algunos temas con él. Quería avisarles que este evento está siendo transmitido a través de nuestras redes. En Facebook nos pueden encontrar como Cuatro Pelagatos. En Twitter va a haber un seguimiento minuto a minuto. Ahí nos pueden encontrar como @4pelagatos4. El hashtag para que se unan al debate es #debates4p. Y aquí también tenemos una red por si se quieren conectar, ahorrarse unos pocos megas. La red es 4 Pelagatos y la clave es debates4p. Debates4p. Si quieren conectarse acá. José. Buenas noches. Gracias, señor Lasso, por asistir a este debate. Muchas gracias a ustedes por asistir, también a los amigos de la prensa. Les vamos a rogar para todos los que quieran hacer preguntas al señor Lasso, el equipo de apoyo les va a entregar unas fichas y lo que les rogamos, por favor, es que escriban en forma muy legible para que sus preguntas puedan ser hechas en la segunda parte de este debate. La primera parte la vamos a hacer Martín y yo en una charla con el señor Lasso. No va a haber tiempo para las respuestas. Lo que vamos a hacer es tratar de obtener del señor Lasso el mayor número de precisiones, explicaciones y decisiones. De manera que vamos a buscar eso y lo vamos a interrumpir con su perdón, pero vamos a hacer ese es el ejercicio que queremos hacer. Antes de arrancar el debate, les vamos a pedir que nuestro equipo nos proyecte un video que hemos preparado para empezar este debate. El 2 de abril del 2017, Lenín Moreno y Guillermo Lasso se disputaron la presidencia en la segunda vuelta electoral. Los exit poll dieron la victoria a Lasso y él lo celebró, pero el Consejo Nacional Electoral proclamó a Moreno como el nuevo presidente. Lasso denunció un fraude, pero no pudo probarlo. Pidió el reconteo de votos, expuso el caso ante la OEA y protestó en las calles junto a sus seguidores. Sin embargo, los resultados no cambiaron y el líder de Creo dijo no reconocer la legitimidad del proceso ni la del presidente entrante. Nosotros ganamos las elecciones. Por lo tanto, está plagado de irregularidades por el lado que ustedes lo miren. No podemos aceptar los resultados. Jamás reconoceremos la victoria de un candidato declarado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo. Ese será un mandatario sin auténtico mandato. Será el sucesor de un dictador. Vamos a seguir en la lucha. No puedo esconderme. El gobierno cumple 19 meses. En este tiempo, Lasso ha conservado su postura crítica frente a Moreno. Este año, con Moreno al mando, el Ecuador va a crecer al 0,9%. ¿Qué ha pasado en el primer año de gobierno? Se han destruido 161.000 empleos en el Ecuador. Es un tibio. Pero los tibios son peores, porque los tibios a veces tienen una posición y al otro día otra, y engañan y hacen vivir unas apariencias, ¿no? Eso ha detonado acusaciones. En el gobierno y en la asamblea le han endosado actitudes similares a las de Correa. Han dicho que busca desestabilizar, que quiere la muerte cruzada o adelantar elecciones. Incluso han dicho que tiene una alianza con el correísmo y basándose hasta en tweets les han querido hacer coincidir. Hacemos una ley de fomento productivo que va a empujar a las empresas a invertir en el Ecuador, que le dé incentivos a los empresarios para crear empleos en el país. Que los correístas voten en contra es natural, pues los correístas son trogloditas, ¿no es cierto? Ya demostraron qué querían hacer durante 10 años. Pero que el señor Lasso vote con los trogloditas nos demuestra que luego, me imagino que ahora comenzarán a elogiarse, es decir, Correa, porque no es solo 2 retweets, es 2 retweets del señor Lasso y es un comentario del señor Correa a favor del señor Lasso. O sea, increíble cómo
esos supuestos polos se acercan. Quizá eso lo llevó en marzo de este año, para diluir todas las acusaciones, a anunciar que será candidato presidencial en el 2021. Lasso ha dicho que está dispuesto a sumarse a un acuerdo mínimo concertado por el presidente Moreno. Ayer, en una entrevista con Radio Democracia, anunció los 3 temas que planteará al gobierno en ese diálogo. El primero, la ley de comunicación, que se deje de tanta demora en la aprobación de la ley de comunicación. En segundo lugar, tiene que haber una comisión para asesorar en la lucha contra la corrupción, una comisión técnica para nombrar a los jueces, más de 7.000 jueces, el fiscal general, 24 fiscales provinciales, tienen que ser nombrados bajo un sistema técnico, sin amañamientos. Y por último, tiene que haber también indulto y libertad para todos los perseguidos políticos de la primera etapa de Alianza País bajo el gobierno de Correa. ¿Qué otras propuestas tiene Lasso ante la situación crítica del país? Una institucionalidad frágil, la desesperanza que se refleja en los sondeos y una economía que no tiene rumbo sostenible. ¿Qué tipo de oposición hará Lasso en los 2 años y medio que quedan al gobierno de Lenín Moreno? Bueno, como vemos, hay bastantes temas económicos y políticos en los cuales vamos a adentrarnos. Un poco para empezar, como acabamos de salir de las fiestas de Quito y de hecho todavía este ambiente festivo se mantiene, lo que hemos visto en Quito es una ciudad que está peor que hace 4 años. ¿Usted no lamenta haber apoyado la candidatura de Mauricio Rodas? Precisemos. Creo no apoyó la candidatura de Mauricio Rodas a la alcaldía de Quito. Creo no tuvo candidato en esa ocasión, pero no implicaba un apoyo a Mauricio Rodas. Una precisión importante de hacer. Luego de responderle esto, el título del programa dice ¿qué propone Lasso en la situación actual del país? ¿Me permite contestar esa que es una... Vamos a ir por partes, claro. Decida por usted. partes, porque si no... Sí, lo va a poder decir tranquilamente, así que vamos a ir desarrollándolo. Lo de Mauricio Rodas, o sea, ¿usted no reconoce que tiene responsabilidad alguna en su elección? Con la elección de alcalde de Quito, definitivamente no. Usted revise todos los periódicos de aquella época y el movimiento, creo, no apoyó la candidatura de Mauricio una alianza Rodas. con él. No había ninguna alianza con él. Ninguna alianza. En el 2014. La alianza que tuvo, creo, con Suma fue en el 2017, a través de la cual yo creo que mi candidatura presidencial le permitió a Suma llegar con 9 asambleístas y hoy tener solo 7, porque 2 de ellos se incorporaron al bloque de Creo. Pero su decisión de no presentar candidato a la alcaldía de Quito de alguna forma fue parte de un acuerdo, de un entendimiento con Rodas. No hubo ningún acuerdo. ¿Por qué Creo no presentó? Porque Creo un movimiento nuevo, joven, que nace a la vida política del país en enero del 2012. Vamos directo a una campaña presidencial y terminada la campaña presidencial, candidatos a alcaldes y prefectos. Y reconozco la realidad, no estábamos listos para una campaña seccional. Y no nos fue tan bien. Bueno, tan mal tampoco, 20 alcaldías o 17 alcaldías obtuvimos en aquella elección, pero nosotros no tuvimos ni alianza, ni acuerdo, ni ningún tipo de entendimiento con el movimiento Suma, ni con Mauricio Rodas en el 2014. ¿Usted superó ya el duelo de la derrota con el presidente Moreno, en la cual usted dijo que hubo un fraude, pero a la postre ni usted ni su equipo lo pudieron probar, este fraude? Yo le diría que Carlos Andrés Vera, un buen cineasta, hizo un documental donde se prueba el fraude, que no es solo el 2 de abril, sino un fraude que se va construyendo desde cuando Correa toma el poder en el Ecuador y capta bajo su control a todas las instituciones del Estado. Y llega el 2 de abril, y recuerdo por el resumen de ustedes, donde claro,
Prueba el fraude, me decían. Prueba el fraude. Es como decirle a alguien, me asaltan, me roban el reloj. Pruébame que tú eres dueño del reloj. En pleno asalto, en plena agresión de todo un estado correísta completo, la pandilla completa asaltando el poder. Perdóneme, yo creo que eso queda claro en el documental de Carlos Andrés Vera. Pero sin embargo, y sumando lo que dice Carlos Andrés Vera en su documental, sí llama la atención que usted luego de todo este tiempo no haya emprendido ninguna sola acción para que se investigue ese tema. A mí me parece que eso es una responsabilidad, porque si hubo un fraude, es la voluntad del electorado la que fue defraudada. ¿Por qué no hizo nunca nada hasta ahora? Recuerde usted que el Consejo Nacional Electoral ha estado bajo el control del correísmo hasta que se nombra el nuevo Consejo Nacional Electoral, donde el movimiento Creo tiene la oportunidad de proponer un nombre, el de Enrique Pita, que no es ni adherente de Creo, y lo digo con respeto, ni amigo mío, es una persona a la que he conocido, como todos los ecuatorianos, en su actividad de control electoral durante algunos años, y lo escogimos precisamente por sus características. Pero quiere decir que ahora van a hacer eso. Ahora sí, usted ya se me adelantó, pero precisamente esperemos unas semanas, porque yo creo que lo que mínimo se debe hacer es una auditoría sobre el sistema informático, no tanto para ver el pasado cuanto para asegurar la transparencia en el futuro. Usted ahí en el video aparece diciendo que el señor Moreno es un presidente sin un auténtico mandato. ¿Sigue pensando eso? Martín, permítame decir algo. ¿Qué propone Lasso? Yo propongo para el Ecuador un modelo republicano para administrar el Estado ecuatoriano. Un modelo republicano requiere instituciones fuertes, requiere leyes, requiere Estado de Derecho, requiere respeto a las libertades individuales de los ciudadanos. Y eso hoy, en el Ecuador de hoy, no existe. Pero mi pregunta es si usted sigue con su pregunta. Yo considero que en la primera etapa del gobierno de Lenín Moreno, lo que él buscó es legitimarse por la vía de una consulta popular que fue iniciativa de los ciudadanos, planteamiento de campaña mío. Él lo toma, lo hace suyo, propone reformar la Constitución para eliminar la reelección indefinida, propuesta nuestra desde el año 2014, que nos fue negado por el gobierno de Correa, con trampas en el Consejo Nacional Electoral, en la Corte Constitucional. A Moreno no le quedó más que reconocer eso como un hecho indispensable para quedarse sentado en el sillón de Carondelet. ¿Pero usted reconoce que tiene el mandato o sigue pensando? No, pues en eso, José, hay que ser maduro en la vida y uno tiene que saber voltear páginas. O sea, yo estoy pensando en el 2021, en el Ecuador de hoy y no en el Ecuador del pasado. Ok, vamos, pero igual hay un capítulo grande que es el correísmo. Lo que de alguna manera justificó la política del presidente Moreno y lo que le ha dado y le dio al comienzo auge y popularidad fue su lucha contra el correísmo. ¿Usted considera que en ese primer momento era una prioridad nacional salir del correísmo, salir de Rafael Correa? Esa prioridad nacional existe porque el correísmo sigue vigente. Moreno rompe con Correa por necesidades de supervivencia. Rompe con Correa, pero no rompe con el correísmo, que yo sostengo al día de hoy está intacto en el Ecuador. Y el correísmo es el conjunto de leyes que limitan las libertades de los ciudadanos, en lo político, en lo económico, aún en lo social. Por lo tanto, eso es una tarea pendiente. Y creo yo, como vamos,
No queda más que en un gobierno del cambio en el 21 para acometer la tarea de romper con el correísmo. Pero Es distinto de romper con Correa. usted ni siquiera reconoce que Moreno ha hecho un buen trabajo. En menos de un año Correa estaba prácticamente marginado del escenario político. ¿No cree que es de reconocer que lo que hizo él es sorprendente, por decirlo menos? Bueno, sin duda alguna que a mí también me sorprendió que acoja una propuesta de nuestra campaña y la plasme en realidad, que es la consulta popular, que la apoyamos. Y reconocí en su momento que era un camino para legitimar a Moreno en el poder y mirar hacia adelante, pero eso no es suficiente. De acuerdo, pero... No es suficiente sí, cuando sí, pero usted no. tiene una población donde 6 de cada 10 ecuatorianos, 6 de cada 10 José Martín, Sí, vamos a hablar 6 de de eso. cada 10 en condiciones Vamos a de hablar de trabajar no tienen un empleo formal. Vamos a hablar Perdón. de eso en la segunda parte. Encantado. Lo que aquí sí conviene es mirar, usted dice, él se cogió la consulta popular, que era idea y había sido parte de su campaña, pero usted no le reconoce que Moreno rompió y que lo hizo y que hizo cosas que usted, si hubiera ganado, no las hubiera podido hacer. Con lo segundo no estoy de acuerdo. Con lo primero le digo, y le repito, romper con Correa es un tema de supervivencia en el poder, indispensable para Moreno, pero no se ha roto con el correísmo. Y yo creo que ese es un tema que vale la pena que lo analicemos a profundidad. La ley de comunicación está vigente, las leyes económicas que acabaron con la independencia del Banco Central están vigentes, la ley de educación superior está vigente, no ha habido absolutamente algún cambio, el modelo económico es exactamente el mismo, más impuestos, deuda Sí, pero y más gasto público. haber transparentado las cifras de la economía, haber descubierto que había una doble contabilidad en el Estado, haber dicho y haber demostrado que Correa mantuvo un gobierno absolutamente corrupto y haber dado ese vuelco en la Asamblea y en otros sitios del país y en otras instituciones, usted no lo hubiera podido hacer. Correa hubiera estado con Moreno en la calle y hubieran estado todo el Estado que tenía capturado Correa, hubieran estado contra usted. Entonces, aquí la pregunta sí es importante porque hubo una ruptura que no fue, al margen de si fue por su supervivencia, pero hubo una ruptura real que, y quisiera tener su respuesta, usted no la hubiera podido hacer sin tener un grupo que había capturado todas las instituciones en la calle contra usted, porque tenía capturada la Asamblea, toda la Fiscalía, la Contraloría, todas las Cortes, en fin. En ese punto, ¿usted no le reconoce a Moreno que traicionó a Correa y que al traicionarlo le hizo un favor a la democracia del país? Yo agregaría simplemente que quizás, lo que dice José, quizás lo mejor que pudo haber ocurrido es lo que ocurrió. 5 millones de ecuatorianos no están de acuerdo con ustedes o con su tesis. 5 millones de ecuatorianos votaron por nosotros y dijeron, esa es la opción de cambio que requiere el Ecuador. Que lo que vino después es distinto a la voluntad de aquellos 5 millones de ecuatorianos, lo ha sido así. Ahora, el resto cae en el campo de las conjeturas y especulaciones. No, de la objetividad política. Sí, muy bien, que usted lo analice así, pero yo no lo comparto, porque nosotros teníamos precisamente listo todo el plan de acción para enfrentar ese escenario al que se le hubiera juntado también el Partido Social Cristiano, quien hoy es aliado, quien hoy cogobierna con Alianza País bajo la presidencia de Lenín Moreno. Ok, pero ahora vamos a, usted decía no está desmontado el correísmo. La pregunta aquí es, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho su partido? ¿Qué han hecho ustedes para desmontar el correísmo? Porque eso está ahí, es evidente que toda la institucionalidad está ahí y que eso está absolutamente montado. La pregunta es, ¿qué le reprocha a usted a Lenín Moreno que no ha hecho y que a su manera de ver hubiera podido hacer Lenín Moreno? Aquí está lo fundamental en mi opinión. Poco se debate en el Ecuador sobre esto. Vamos a hablar del tema económico. El crecimiento de la economía ecuatoriana para el año 2018
es el tercero más malo de América Latina. 1.2%, más bajo que el crecimiento poblacional. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque tras esta estadística hay aproximadamente 6 de cada 10 familias ecuatorianas que no tienen empleo. Que no pueden... No, es que vamos a hablar de eso. Yo solo le pido un favor. Permítame terminar la idea. Y permítame terminarla porque creo que en la república con la que yo sueño, en la república del Ecuador, no el modelo de pandillaje, no el modelo de compinches de Alianza País, del correísmo y también del morenismo. Yo sueño con una república donde se debatan los temas fundamentales del Ecuador, la falta de empleo, la falta de libertades. Sí, pero mire usted, esto también es importante. A ver, señor Lasso, eso lo vamos a ver en la segunda parte, yo le dije, y vamos a pasar por ahí. Lo que queríamos ver es, en este momento en el país se habla de que hacer críticas excesivas a este gobierno por la debilidad política del gobierno puede ser hacerle el juego al correísmo. Y esto es una prédica que es bastante extendida en este momento en las élites y en muchas partes del país. ¿Usted comparte ese punto de vista? definitivamente que no, porque precisamente yo sueño en el modelo de la república, donde en la democracia hay pesos y hay contrapesos, hay gobierno y hay oposición, y el sendero del desarrollo se logra con esta pugna de dos fuerzas en un ambiente democrático. Por lo tanto, yo no puedo estar de acuerdo con ese pensamiento de élites mercantilistas que buscan el acercamiento al gobierno para solucionar el problema de su empresa, de su sector, de su canal de televisión, y relegan el debate sobre la gran mayoría del pueblo ecuatoriano desempleado. Pero muchos ecuatorianos lo ven desde un punto de vista mucho más práctico y piensan que su forma de combatir a Moreno lo único que hace es revivir la posibilidad del regreso de Correa. Eso es una cuestión que está ahí palpable y que la gente cree que debería haber que usted debería priorizar el enterrar a Correa antes que debilitar al gobierno de Moreno. Mi prioridad es sacar del cementerio, de la falta de oportunidades, a esta gran cantidad de ecuatorianos que no tienen empleo porque la economía no funciona. ¿Sabe cuál es el crecimiento económico proyectado para el próximo año? Permítame, porque yo creo que esto es importante para rebatir aquel pensamiento de aquellas élites. 0,7%. 0,7%. ¿A quién se critica? ¿A quién critica Correa, el correísmo, durante 12 años? A Panamá, que es la economía con mayor crecimiento para el 2018 en América Latina, a Chile, a Perú. Entonces yo le digo a usted, ¿cuál es la labor de un opositor? ¿Quedarse callado? ¿Asustado? ¿Mordiéndose la lengua y diciendo, cuidado por las apariencias, creen que yo estoy favoreciendo a Correa? Pero cuando le hacen esa crítica, ¿usted qué responde? Porque precisamente es una crítica que se le está haciendo usted o yo, hay parte del gobierno, en la asamblea también se ha dicho que usted quería muerte cruzada, adelantar elecciones, etcétera. Es decir, esto es una cosa que viene desde hace algún tiempo. ¿Quién lo dice? Funcionarios del gobierno, perdóneme, que en su momento fueron correístas acérrimos. Funcionarios del gobierno de Correa que atacaron a la sociedad civil ecuatoriana en nombre de Correa y esta democracia, entre comillas, de la Revolución Ciudadana. ¿Quién lo hace? Otro funcionario del gobierno, que claro, correísta hasta los tuétanos, por conveniencia, por su cercanía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dirigido por el prófugo Ramiro González. ¿Usted no lamenta haber puesto los tweets que puso y que dieron lugar ¿A cuál tweet se refiere? Al tweet de Glass, por ejemplo? Miren, ese día no escribí uno, escribí varios tweets y dejé clara la intencionalidad de mi tweet. Y se los vuelvo a repetir.
aunque parezca idealista y hasta ingenuo, yo sueño con la República del Ecuador. Y en la República del Ecuador hay decisiones institucionales. Y el peor delincuente del Ecuador también tiene derechos. ¿Qué sucedió con el traslado de Glass? No tapemos las cosas aquí. Era exactamente el día en que se escapó, entre comillas, Fernando Alvarado, entre comillas. También puso un tuit poniendo en duda que era un escape. Y dije, esto es un acuerdo. Y mueven lo de Glass. ¿Para qué? Para engañarnos, distraernos, como efecto distractivo. Pero contra eso yo digo, no señor. Si Glass merecía la cárcel se me ha ido el nombre de la Tacunga, pues debió haber ido allá el primer día. Pues. Pero, coincidencia, se escapa Alvarado y nos distraen con Glass. Pero tal vez lo correcto hubiera sido que usted haya reclamado por qué no le enviaron desde el primer día a la Tacunga. Bueno, lo dije, y lo dije por Twitter, y lo dije ese mismo día. Para quienes quieren confundir la intencionalidad de mi tweet, un tweet largo, y dije, que quede claro, yo quiero defender la institucionalidad y no las decisiones basadas, personales, basadas en la trampa, con la que quisieron engañarnos para distraernos, entre comillas, bueno, ahora, de la fuga del señor Alvarado, de lo cual ya no se trata en el Ecuador. Así que yo le digo, mientras algunos funcionarios morenistas eran correístas y como camaleón cambiaron de color, yo estaba en las calles con los ciudadanos, oponiéndome a Correa, aceptando, enfrentando insultos, golpes y escupitajos en las distintas ciudades del Ecuador, pidiendo, levantando la bandera por una consulta popular, y eso lo tienen claro ustedes. Entonces me vienen a decir a mí ahora, ¿este quiere coincidir con Correa? No, señor, los que coincidieron con Correa y siguen coincidiendo con una mal llamada Revolución Ciudadana son los que están defendiendo este modelo económico que no genera empleo en el Ecuador. Pero precisamente porque usted habla de estos ataques que le hicieron a usted, que a todos nos consta, es que surge al menos la curiosidad de saber por qué usted no siguió ciertas cosas en contra de ese aparato correísta. Por ejemplo, lo que usted vivió en el Estadio Olímpico Atahualpa, el tema de las bubucelas. ¿Cómo es posible que después de eso usted no haya hecho una sola acción para que se investigue y se sancione lo que ocurrió ahí? Le voy a decir algo que por primera vez lo voy a externalizar, y es parte de lo que sucede en el Ecuador, donde no nos gobierna el modelo republicano. Si yo hubiera sido de izquierda y además indígena y vestido con el ropaje indígena, la CID hubiera armado un escándalo por la agresión, no contra mí, pero el tema, contra mi esposa, mis hijos, mi equipo de trabajo, pero no. Se trata de alguien de la derecha, de más banquero, supuestamente rico, niño engreído. ¿Para qué vamos a seguir con una denuncia en el sistema judicial? La FIFA, a instancias nuestras, sancionó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la actitud irresponsable de haber vendido entradas al gobierno con dinero del Banco del Pacífico, con dinero de otra institución pública, si mal no recuerdo, Cenetel o la eléctrica. Pero este es el modelo de los compinches que vive el Ecuador. Y yo le digo, perdóneme, con pasión, y perdóneme que lo interrumpa, José. No se preocupe. Esa es precisamente la razón de ser mía en la política. Voy a luchar por la República del Ecuador y en contra de los compinches y pandilleros que permitieron y organizaron esos ataques. Vamos al segundo tema, donde vamos a poder hablar algo de economía. Evidentemente los tiempos son cortos, pero ¿usted podría caracterizar así rápidamente, darle 3 características a este gobierno?
tibio, pusilánime, desorientado y sin conciencia social. Y del Porque lo que los ecuatorianos quieren no es toda una vida, regálame casa, bono, etcétera. No, el ecuatoriano de a pie lo que quiere es un empleo, porque quiere superar su pobreza material y también la espiritual, quiere tener dignidad, no que el gobierno me regale todo. Ese mismo ejercicio para Moreno, en 3 palabras, para entrar. definir al presidente Lenín Moreno. El único acierto, el llamado a la consulta popular. Yo no le reconozco el acierto de su ruptura con Correa, porque ese es un tema personal de él. Okay. A mí lo que me preocupa es el correísmo instalado en el Ecuador. Pero la idea era decir 3 palabras con la que podamos la que usted puede definir a Lenín Moreno. No sabe de economía, no sabe de economía, no está consciente de los problemas políticos reales que tiene el Ecuador y no ha cumplido las promesas de campaña respecto a casas y respecto a la creación de empleo, porque en el primer año de gobierno destruyó 161.000 empleos cuando debió haber creado 250.000. Sume ambas cifras y son más de 420.000 empleos, unos no creados y otros destruidos. Ahora, ¿cuál sería la crítica más de fondo que usted le hace a este gobierno? Que no ha luchado contra la corrupción. Mi propuesta de campaña fue pedirle a la ONU asesoría para una comisión de lucha contra la corrupción en Ecuador. Cuando escuchó mi propuesta, él la tomó y dijo, pero si yo tengo relaciones con la ONU, yo tengo que conseguir eso. ¿Y ahora qué nos dice a los ecuatorianos? Que ya no está de acuerdo con eso. El bloque de Creo va a insistir en la Asamblea Nacional. Vamos a insistir, como ya lo hemos hecho. Lo vamos a repetir. Pero ahí tiene usted como, yo creo, por ejemplo, que no hay una lucha abierta y frontal contra la corrupción, sobre todo cuando tiene un descarado funcionario de su gobierno, descarado, que a un periodista le dice, sí, yo soy compadre. ¿Compadre de quién? De un supuesto intermediario del petróleo ecuatoriano. ¿Cómo se llama? Pero no, si usted no lo dice, pues... Pero por supuesto que tengo que tener cuidado, porque ellos controlan todavía la justicia. ¿Usted está hablando de Santiago Cuesta? Yo estoy hablando de aquel funcionario que tuvo el descaro de decir, soy compadre y qué. Como quien dice, ¿y a mí qué me importa los ecuatorianos? Ese es el modelo de los pandilleros, de los compinches. Y eso todavía existe en este gobierno. No se puede decidir el nombramiento de un director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como premio ante el fracaso de la gestión política. Ahí lo digo, del señor Granda. Insisto, ¿es del señor Santiago Cuesta? Me suena la descripción. Bueno, haga usted conjeturas. Yo digo para que la gente de aquí sepa. Haga usted las conjeturas que quiera, pero esto es un hecho público. Pero ¿a quién le dijo? Cuando usted dice que le dijo a alguien, ¿a quién le dijo? Le dijo al periodista Anderson Boscan en una entrevista pública, y usted le escuchó, y usted tiene el nombre y tiene la cara en su cabeza. O sea, usted está ratificando que es Santiago Cuesta. Pasemos a otro tema. Ahora, por supuesto, usted dijo la acusación, yo solo el nombre, así que no me cabe ninguna demanda. Ahora, algunas de las medidas que usted le pide al presidente Moreno requieren un enorme costo político. Estoy hablando de subsidios, estoy hablando de bajar la masa salarial, estoy hablando de darle racionalidad al presupuesto nacional. Eso significa atacar cosas que, según los sondeos, los ecuatorianos no quieren perder, en el caso de los subsidios, por ejemplo. La pregunta aquí es, ¿usted estaría dispuesto a apoyar y qué medidas, si el presidente Moreno las tomara, en donde implica un costo de capital político? En primer lugar, cuando se aspira a ser presidente de la República, no presidente de un gobierno de amigos, no. Cuando se aspira a ser presidente de la República, hay que tener la voluntad de hacer lo que hay que hacer
y asumir la responsabilidad de eso. No usar los aviones presidenciales para irse 25 días del Ecuador, para irse a la China. Entonces concretemos cuáles serían esas medidas que usted le exige y que implican costo social, en las cuales usted podría apoyar con su grupo parlamentario. Mire, José, lo que el Ecuador necesita es que la economía crezca por lo menos al 5% anual, por lo menos al 5% anual. Y al paso que va el Ecuador, lo único que tendremos es un declive en el crecimiento económico. Entonces, para lograr un 5% de crecimiento, en primer lugar usted necesita disciplina fiscal. No pueden venirnos con el cuento de que el gran ahorro son 70 millones de dólares en la masa salarial de un total aproximado de 10 mil millones de dólares. En segundo lugar, usted necesita una economía abierta al mundo. Necesita acuerdos de comercio. Lo dije en campaña, lo repito ahora, con los Estados Unidos, con la China. No puede ser posible que un floricultor ecuatoriano tenga que exportar flores del Ecuador a los Estados Unidos y el gringo que las importa, si viene de Ecuador, paga el 8% arancel. Okay, si viene de Colombia, pero solo termino un par de ejemplos. Si viene de Colombia, 0. Yo le pregunto a usted, ¿hay algún costo para los ecuatorianos la suscripción de un acuerdo con los Estados Unidos? Ninguno, no lo ven, no lo comprende, no lo entiende que es necesario. No crédito chino, mercado chino, ¿para qué? Para que el camarón ecuatoriano llegue directo a la China y no por la vía de Vietnam, donde casi roza la ilegalidad con incremento de costos al exportador ecuatoriano. Pero esa disciplina fiscal de la que usted habla implica, entre otras cosas, por ejemplo, achicar el tamaño del Estado. Usted, como presidente, ¿a cuántos funcionarios, empleados públicos hubiera cancelado o despachado, o como se diga? Martín, en cada tarima del Ecuador en campaña, y ahora que tengo oportunidad de conversar con ecuatorianos, les digo, miren, lo que yo promuevo es una familia grande con un gobierno pequeño. Porque todo el dinero que produce un padre de familia es mejor que se quede en manos de su familia y no se lo traslade al gobierno para que pícaros contraten hidroeléctricas con chinos que hoy vemos que tienen 6.000 fisuras. ¿Pero a cuántos funcionarios hubiera sacado? Le voy a decir con toda precisión y con toda claridad. Yo no le voy a dar un número, porque necesita usted estar al mando del gobierno para poder hacer un análisis y comprometerme. No me saque a mí una cifra que la debe de responder hoy Moreno, que es el presidente del Ecuador. Pero es que no, el tema no va por qué va a ser usted si fuera presidente en el 2021, sino hoy, porque estamos en 2018 todavía. Entonces, el tema es, ¿cuáles son las medidas que usted le exige al gobierno que tome? Retomo mi pregunta, usted no me la ha respondido. Retomo mi pregunta, no me la ha respondido. Es cuáles son las medidas. Si no, entonces yo le voy a hacer las preguntas concretas. Subsidios. ¿Usted está en contra, está a favor de que se liquiden qué subsidios? ¿Sabe lo que se requiere? Una reforma tributaria integral. Para sincerar el sistema tributario ecuatoriano. ¿Qué hizo Correa? El impuesto verde, el impuesto azul, el amarillo, el gris, y perdóneme la expresión, para joder a los ecuatorianos. Muchos impuestos aquellos que no recaudan, pero generan costos y entorpecen la competitividad de las empresas. Por ejemplo, hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas. Muchos tienen miedo. ¿Por qué? Porque no generan confianza. Don Guillermo, usted no nos está respondiendo. No nos está respondiendo. A ver. Lo que usted quiere que yo responda. A ver, acuerdos con todo respeto, usted hace las preguntas y yo las respondo. Yo quisiera tener respuestas. A ver, acuerdos comerciales, usted dijo, reforma tributaria. Ninguno de los dos tiene un gran costo político. Entonces, o me está evadiendo la pregunta y quisiera tener la repregunta. Porque, a ver, hay tema laboral, es un tema que es necesario para cualquier reforma, tiene costo político. Los subsidios tienen costo político. La masa salarial tiene costo político. Entonces, significa
y bajar la deuda con China, no endeudarse, significa que el Estado se achique. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Entonces, esa es mi pregunta. Le ruego que me la responda. Los platos rotos no son platos rotos. Lo que usted ve ahí como un gran costo político es la oportunidad para reactivar la economía ecuatoriana, para lograr que el Ecuador crezca al 5%. Porque si eso hace Moreno, que lo dudo, lo hace por culpa de Correa. Es Correa el que llevó al Ecuador a esta circunstancia que necesitamos en un momento dado pagar la farra correísta para lograr nuevamente un periodo de estabilidad económica, estabilidad y crecimiento económico en el Ecuador, para generar empleo. Pero para hacer todo lo que usted dice, se requiere conocimiento y voluntad política. No pensar que esto es cuestión de farolear con un avión presidencial, viajar 25 días al exterior. Pero entonces concretemos en los subsidios, simplemente, a ver, comencemos con los subsidios y luego tal vez el tema de la flexibilidad laboral. Subsidios, ¿qué haría usted en este momento? ¿Qué le exige usted al gobierno en ese punto? ¿Y qué apoyo le podría dar? Si es que es una medida que es buena para el país. Si el gobierno hace lo que tiene que hacer para lograr un crecimiento económico, no en el primer año, que eso es imposible, no hay que pedir imposible, pero dejar al Ecuador, ya no creo que al término de este gobierno, porque apenas faltan 2 años, 19 y 20, al menos al final, en la ruta de un crecimiento económico del 5% tendrán mi apoyo, porque yo tengo compromiso con el Ecuador, José, y compromiso con los ecuatorianos. Lo que no pueden tener de mi lado es el apoyo para el modelo del pandillaje, para el modelo del amiguismo, eso ya lo para el entendimos. modelo de los compinches. Es que esto es importante, porque fíjese usted algo, Coca-Cola Sinclair, al decir de los técnicos, finalmente fue contratada en 1.000 millones más del presupuesto inicial y las 6.000 fisuras hoy cuestan 1.000 millones más. Usted quiere cargarle la mano a una madre de familia abandonada por el esposo que compra una bombona de gas al mes y eliminar ese subsidio. Le contesto con claridad lo que dije en campaña: jamás eliminaré el subsidio al gas de uso doméstico. ¿Gasolina? ¿Ah? Las gasolinas. Probablemente la gasolina super todos debemos de pagar un precio real, pero hay que modernizar el Ecuador. No es cuestión de decir el precio de hoy es tanto y mañana es tanto, no. O sea, la gasolina extra, hay que usted no... modernizar el sistema de comercialización de combustibles. Y de esa forma, si usted lo moderniza, liberaliza el sistema, lo pasa al sector privado, le quita un peso al Estado y soluciona un problema de flujo de caja del gobierno, que hoy no tienen dinero para pagar los 13º del sector público y pudieran tenerlo si tuvieran un poquito de voluntad y aceptaran las propuestas de la oposición, que lo que busca exclusivamente de mi lado es lograr este crecimiento económico que solo produciría empleo y oportunidades a los ecuatorianos. ¿Flexibilización laboral? Mire, es un tema que hay que analizarlo, por supuesto que sí, hay que analizarlo. Fíjese usted, yo tuve un diálogo con sindicalistas en épocas de campaña y les dije, miren, ustedes representan a la minoría de ecuatorianos. Aquellos que tienen empleo formal son solo 4 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar. Yo represento a la mayoría de ecuatorianos que no tienen un empleo formal, que quieren oportunidades. Por lo tanto, estamos a la inversa. Yo protejo y busco proteger esa gran mayoría de ecuatorianos que quieren una oportunidad de un empleo formal. Y eso solo es posible, aunque sea redundante, con una economía que crezca, con un gobierno responsable que asuma la responsabilidad que tiene de gobernar y que se lleven a cabo las reformas estructurales, como por ejemplo, les propongo un tema que es importantísimo. Difícil, dicen unos políticos, de debatir en el Ecuador, la reforma previsional del Ecuador. ¿Pero por qué no nos concreta el tema de la flexibilidad? Perdóneme, Martín, con toda sinceridad, yo creo que he hablado bastante del tema. No me pida a mí que precise una cifra cuando yo no tengo, y creo que muchos ecuatorianos no tenemos, cifras oficiales para poder sostener una cifra
Estoy transmitiéndole un concepto muy claro. La modernización del sistema de comercialización de combustibles en el Ecuador. Vamos a ir un poco, ya tenemos vamos a completar 50 minutos y tenemos que ir a las preguntas de la sala. Entonces nos queda un tema muy corto y solo quería hacerle una aclaración. Si hemos insistido en estos temas es porque hay un tema cultural que toca la política muy fuerte. Cuando uno ve a gente sindicalista manifestando en la calle para que no se le ponga o para que se quite el subsidio, para que no se quite el subsidio a la gasolina súper, es muy inquietante. Es un país que es muy inquieto. Bueno, por eso, pero esas eran las preguntas y usted lamentablemente en esos temas no nos dio mayores luces. Acuerdo nacional. Si usted quiere, le amplío el concepto de modernización. No, es que queríamos ver cómo va usted a hacer con los temas impopulares y no hubo respuesta. Bueno, ya le respondí. Con todo respeto, José, no tengo ningún problema, tengo todo el tiempo que ustedes quieran y le puedo desarrollar un concepto más que una cifra, porque el Ecuador, más que cifras, requiere conceptos, cambios estructurales, como le planteo también en el sistema de seguridad social del Ecuador, José. Y le digo con todo respeto, usted sabe muy bien que se los tengo, pero es que yo creo que el debate no es una cifra más o una cifra menos. El debate es conceptual. Una vez que tengamos claros los conceptos, derivamos en una cifra, pero pongámonos de acuerdo en los conceptos y tratemos los temas fundamentales. Falta de empleo en el Ecuador, los problemas de la seguridad social del Ecuador. Nadie quiere debatir eso, nadie. ¿Y sabe cuánto es el déficit actuarial? Al decir de los técnicos, ahí le doy una cifra, escalofriante, más alta que la deuda pública del Ecuador. Supera los 70.000 millones de dólares. Pero vamos a ir estamos encima de una dinamita con una mecha corta y nos vamos a dormir. Seguramente arroz con huevo nos permitirá dormir con tranquilidad. Pero sí, la realidad es que el Ecuador, perdóneme que le insista, no debate los conceptos fundamentales para lograr el desarrollo de la economía. Los conceptos fundamentales también es una posición política sobre temas específicos que son impopulares. Creo que también eso es un concepto. Pero yo quería entrar al acuerdo nacional, ¿por qué? Porque acá en esta sala, Juan Sebastián Roldán nos dijo que el presidente de la República va a proponer un acuerdo nacional. María Paula Romo ratificó, ahora que es ministra de la Política, nos ratificó que ese acuerdo va a haber esa propuesta en enero. Incluso sabemos que hay algunos temas en general, los va a anunciar el presidente, de economía, temas institucionales, tema de seguridad, tema de corrupción, tema de Ecuador en el mundo, etcétera. Ya hay un comienzo de ese acuerdo, hay algunos personajes de la ONU hablando aquí con economistas y otras personas, ya arrancó eso, pero la parte política al parecer va a estar planteada en el mes de enero. La pregunta ahí es si lo invitan a un tipo de acuerdo donde se debaten justo los temas del país, ¿o usted qué responderá? Mi compromiso con el Ecuador me obliga a estar abierto a un diálogo, a estar abierto a la búsqueda de un acuerdo, pero no un acuerdo de fotos y formas, un acuerdo de fondo. Y yo ya he transmitido indirectamente un mensaje muy claro. Con Guillermo Lasso y con el movimiento Creo pueden contar bajo estas condiciones. En primer lugar, la foto será al final, no es al inicio. En segundo lugar, nosotros enviaremos un documento muy claro donde pondremos por delante ley de comunicación, Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, un problema que ustedes no me han tocado, que es muy delicado, una comisión internacional para poder seleccionar a 7.000 jueces, 24 fiscales provinciales y un fiscal general de la nación. Indulto sin ninguna condición a todos los perseguidos políticos del correísmo que todavía existen, especialmente por el 30S. Esos son temas políticos. ¿En lo económico? En lo económico, pero por supuesto una agenda económica que permita al Ecuador un rumbo de sensatez, con toda sinceridad. Lo he dicho públicamente. ¿En qué puntos? ¿Basado en qué puntos? ¿En qué puntos? El tema no es vivir de más deuda china. Yo creo que el Ecuador
el gobierno del Ecuador, tiene que portarse serio y tiene que llevar a cabo un programa económico creíble, sostenible, de mediano plazo, que le permita convocar el crédito del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y dejarse de estos devaneos chinos. Yo no tengo nada contra los chinos, nada. Pero resulta que en el momento de contratar un crédito, a mí me parece más lógico contratar un crédito con el Banco Mundial a 30 años al 3% de interés y no a 5 años con la China al 10, 11% y con garantía de petróleo. Entonces, yo creo que el gobierno recibe nuestro papelito, que además ya le estoy contándolo públicamente, no hay ningún secreto. El gobierno dice sí, pero una ley de comunicación, no como la que están tramitando ahora en la Asamblea, que deja por fuera el debate sobre qué pasa con los medios incaucados, cómo y cuándo se van a vender. ¿Qué pasa con los medios públicos? ¿Seguirán en manos del gobierno o haremos un esfuerzo de que sean públicos y no del partido de gobierno? Se lo dice una víctima del linchamiento mediático de un gobierno inescrupuloso que controla el más grande holding de medios de comunicación del Ecuador. Estos temas tienen que formar parte de un acuerdo. No podemos hablar de la foto, el flash, nos damos la mano, viene la ONU. No, señor. Conmigo no cuenten para eso. Hay un tema que mencionó y que no quisiera que se quede por encima porque me parece que es novedoso. Es el tema de, usted creo que dijo, una comisión para nombrar jueces y fiscales. ¿Por qué? ¿Qué sabe usted? ¿Qué está pasando en la fiscalía? ¿Qué está pasando en el nombramiento Porque de jueces? yo sé lo que usted sabe, lo que sabe José y lo que saben todos los ecuatorianos. Yo no sé que nada. todo el sistema judicial tiene propietario históricamente en el Ecuador. Pasa de un señor X al señor Correa, del señor Correa ahora a otro señor X. No, señor. El sistema judicial ecuatoriano es de los ecuatorianos. Si queremos vivir en una república, tiene que haber jueces seleccionados de manera técnica, calificados de manera técnica. Y no estoy diciendo una novedad, porque en el año 2005 vino aquí un señor, si pronuncio bien su apellido, Alejandro de Puy, que fue precisamente un delegado, si no es de la ONU, fue de la OEA, que vino a dirigir el proceso de selección de jueces. Y salió una Corte de Justicia razonablemente aceptable, que la destruyó Lucio Gutiérrez de un plumazo con un decreto ejecutivo porque no entendía que él no controlaba la justicia en el Ecuador, o no debía controlarla. Estoy pensando que si hay otros temas de ese acuerdo. Y solo un apunte, hay muchos señores X esta noche, da la impresión que se le olvidaron los nombres. Perdóname. El señor X oiga, al señor oiga, X, ¿quién era el señor X y quién era el señor X? He sido víctima del linchamiento mediático, he sido víctima de ataques. Pero eso es la política. Sí, esa es la política, pero no me pida que tampoco me exponga un juicio penal. Pues. Si sea, usted lo quiere asumir, asúmalo usted, pero no yo. No, es que usted es el que trae a cuento el señor X. Ahora, estoy pensando que hay otros temas. Perdóneme, yo quiero terminar con esta idea. ¿Usted me lo permite, José? Por favor. No me diga que para usted es extraño que la justicia ha sido controlada por determinados caudillos políticos de este país. No. Usted es el que está siendo entrevistado. Pero quiere que yo vaya a la historia y vea el sinnúmero de artículos suyos refiriéndose a eso, tanto en el comercio como en Cuatro Pelagatos. José, este es un diálogo, con todo respeto, republicano. Aquí no podemos, ni yo esquivo los temas, ni usted tampoco los esquive. Perdónenme, y usted lo sabe, y sabe a qué me refiero. Y sabe la necesidad de que si queremos realmente transformar el Ecuador, recuperar la república, luchar contra la corrupción, necesitamos instituciones. Y una de las fundamentales es la justicia y los mecanismos de control, las instituciones de control. ¿Cómo puede ser posible que ya nos olvidamos del prófugo Poli, contralor de Correa? ¿Cómo es posible que nos olvidemos de eso? ¿Cómo es posible que el señor Alvarado se fugó? Y resulta que lo que antes se llamaba Alvarado hoy se llama Michelena y el sistema sigue igual.
Perdóneme, hay que decirlo claro. O pregúntele a los directores de los medios públicos si tienen la absoluta libertad de opinar sobre lo que ellos creen que deben de opinar en el país. Estos temas van a entrar en el Acuerdo Nacional. Si Pero ustedes... por supuesto que sí, por eso yo planteo lo que ustedes periodistas no me plantean en este programa, que tenemos que liquidar aquel gran holding de medios de comunicación en poder del gobierno. Una cosa es la cara amable de Lenín Moreno, que se la reconozco, que tiene una cara amable, sobre todo comparada con la cara prepotente de Correa. Pero tiene aquí la pistola encima de la mesa. Y la pistola se llama ley de comunicación, la pistola se llama los medios de comunicación incautados, los públicos. ¿Y sabe qué es lo peor? Una perversa legislación ecuatoriana que privilegia a los extranjeros para que sean dueños de medios en el Ecuador por encima de los ecuatorianos. Ahora, si a usted le llaman a este acuerdo, suponemos que habrá un llamado a otros sectores, a otros, con quienes usted no está dispuesto a participar en esa conversación. Me defino como un liberal tolerante y no creo que tengo ninguna supremacía moral para excluir a ningún ecuatoriano. Jamás. Ni a los Ricardo correístas. Patiño. ¿Perdón? A Ricardo Patiño, a los correístas los igual. correístas me refiero. Digamos, Vea usted, el acuerdo también es con ellos. No, es una pregunta. si ellos aceptan el acuerdo nacional del resto de ecuatorianos, ¿usted por qué los quiere excluir? No, yo no estoy preguntando. ¿Ah, no? Estamos preguntando. No, yo le digo una cosa. En el modelo de república en el que yo sueño, que probablemente lo idealizo, mandan las instituciones. Y en ese modelo de república excluyo pasiones como el odio y la venganza, que no conducen a ningún lado, absolutamente a ningún lado. Ustedes van a dudar probablemente de que Lasso está diciendo algo a favor de los correístas. No, señor. A lo largo de esta entrevista, y lo repito ahora, el más grande mal que le ha hecho Correa al Ecuador sigue intacto en la estructura legal correísta. Y eso hay que desmantelar. Pero intuyo que ellos no estarán de acuerdo, por supuesto, que no formen parte del acuerdo si no quieren un modelo de república. La propuesta de Creo es la república ante todo. Las instituciones, la ley, el Estado de Derecho y el respeto a las libertades individuales de todos los ecuatorianos. solo antes de pasar a las preguntas, pero ¿no será que ese acuerdo nacional de lo que realmente se trata es de enterrar lo que pasamos? Por supuesto que sí, pero no... ¿Y cómo vamos a enterrar con Por supuesto, pero no con palabras ni discursos. Señor, no es cuestión de que usted pelee con Correa solamente. Es cuestión de que usted derogue la ley de comunicación correísta. Es cuestión de que usted adopte un modelo económico que le permita al Ecuador crecer al 5% y no al 1%. Por lo tanto, no es cuestión de asuntos personales entre morenistas, correístas, anticorreístas, antilacistas, antimorenistas. Aquí el acuerdo nacional tiene que ser construido por todos los que tenemos compromisos con el Ecuador. Y sin duda alguna, acojo la recomendación de Martín. Acojo su recomendación implícita. En las propuestas de Creo dirá con claridad desmantelar el correísmo en el Ecuador. Y por supuesto que los correístas no van a estar de acuerdo conmigo y quizás si acogen la propuesta de Creo no estarán de acuerdo con el acuerdo nacional, pero no por razones personales. Mi última pregunta en esto, para dar paso a las preguntas. Les recuerdo que hay estos papelitos, que tengan la gentileza de llenarlos de forma legible y vamos a ir ya inmediatamente a darle la palabra a la sala. Mi última pregunta en este punto es, al margen de lo que el presidente de la República proponga, la forma como lo haga, el contenido que le dé, al margen de eso, para usted es importante en este momento, en su perfil de opositor, caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Dicho de otra forma, ser oposición y militar por un acuerdo mínimo nacional necesario en las condiciones en las que está el país. Un demócrata y un republicano, como pretendo serlo, no se puede negar a caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero la labor de una oposición seria, responsable, es no quedarse callado. Es decir lo que piensa, aunque a uno lo acusen de obstruccionismo. No, yo no voy a aceptar que me digan obstruccionista
si no quiero la foto antes del acuerdo. Para esas formas y para ese figureteo, no cuenten ni conmigo ni con Creo. ¿A usted le consultaron la terna para vicepresidente con el señor Sonnenholder en primer lugar? Le hago la pregunta porque a los pocos minutos de anunciado el nombre, usted ya dio un apoyo muy entusiasta a ese nombre. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Critico a Moreno, se me ha perdido el GPS. Coincido con el número 1 de la terna de Moreno, bueno, entonces le consultaron. A mí nadie me consultó. Yo fui tan sorprendido como usted. La diferencia, Martín, es que probablemente yo conozco a Otto Sonnenholder. Lo conozco, y por eso, como lo conozco años, pronuncio bien su apellido. Otto Sonnenholder. Es un joven, es inteligente, es preparado. A mí me parece muy positivo para ese modelo de república que jóvenes como Otto, como Héctor Yepes, como Roberto Gómez, como Francisco Jiménez, como Juan Carlos Holguín, jóvenes ecuatorianos, acepten involucrarse en política, porque resulta... Sí, pero Correa también era muy jovencito. Ninguno de ellos está aspirando todavía a la vicepresidencia. El tema, usted pone otro tema ahí. Bueno, usted es favorable a que lleve a la vicepresidencia gente que no tiene un voto en el país, que no tiene capacidad de convocatoria en el país, que no tiene liderazgo político en el país, y usted hizo... Le propongo algo. Usted apoyó eso. ¿A usted no le parece ese sistema que es el procedimiento establecido en la Constitución? Yo le planteo algo. Eliminemos el cargo de vicepresidente. Eso ¿Estamos de propusimos acuerdo? nosotros. Bueno, ok, yo coincido con usted. Y que sea como en el caso del Perú, un ministro designado, estoy de acuerdo. Al final del día, según las bromas y los memes de Twitter, parece que a los vicepresidentes del Ecuador en el último 2 años los han hecho en China porque no duran mucho. Vamos a las preguntas. Muchas gracias por participar en las preguntas. A ver, aquí hay la primera del señor Miguel Ángel Esteves. Esta vino por Twitter. Recolección, se llama el tema recolección de firmas. Dice, luego de las declaraciones filtradas del señor Mangas, ¿por qué no impulsó la recolección de firmas para revocatoria del mandato? Yo le quiero contestar a este ciudadano, mira, la labor de opositor es una labor de suma responsabilidad. Yo no quería caer, y no deseo caer, y no voy a caer nunca en una situación donde yo provoque una inestabilidad en el país como si fuese la defensa de un interés privado mío, interés particular mío, de que se me reconozca el triunfo del 2 de abril del 2017. Yo creo que uno debe de caminar en la vida manejando por el parabrisas, no mirando el retrovisor. Hay que mirar el futuro, y yo lo miro con optimismo. Con optimismo veo el 2021. Veo que llegará el gobierno del cambio y será la única manera de romper con Correa, no con insultos ni con agravios, romper con la estructura correísta que sigue intacta en el Ecuador. Yo voy a leer una pregunta de Silvia Barragán. Dice, es sobre el tema de economía. ¿Cómo aplicar medidas de austeridad para enfrentar la crisis sin afectar aún más la calidad de vida de los ecuatorianos? En primer lugar, tenemos que distinguir claramente qué es prioritario. Para un gobierno es prioritario temas de salud, temas de educación, seguridad interna, seguridad externa. Pero aparte de eso, la estructura correísta dejó un Estado inmenso. ¿Para qué sirve la Corricón, la ni sé cuánto con, la Senaín? Una cantidad de instituciones que no sirven para nada. Y que le aseguro, si tenemos información oficial, ahí está el lugar donde hay el mayor gasto público, porque un policía no gana lo que gana el superintendente de comunicación. Por lo tanto, es posible lograr austeridad sin afectar estos 4 elementos esenciales para mí: educación, salud, seguridad interna y externa. David Sosa pregunta, ¿qué hacer para no concentrarnos únicamente en la corrupción, que es importante, dice,
y buscar soluciones económicas y sociales. El común ecuatoriano no tiene para comer y gastar diario, y la inseguridad es pan de cada día. Me gusta lo que plantea, lo acabo de plantear en el programa. Debatamos la falta de empleo, los problemas de seguridad, pero parafraseo a José Hernández, hay que caminar y comer chicle al mismo tiempo. No porque la economía crezca nos descuidamos de los corruptos, no. Hay que luchar contra la corrupción, hay que trabajar por la economía, hay que preocuparse por la reforma institucional del Ecuador, que es fundamental. Por lo tanto, con un buen equipo de gobierno, con gente capaz y preparada, pues obviamente se puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Y perdónenme por presumir de esto, pero es que toda mi vida he hecho muchas cosas al mismo tiempo. Como caminar. El señor José Rodríguez en Facebook como hace chicle. una pregunta que un poco usted ya la tocó, tal vez solamente para que la puntualice. Sí. Dice, reduciría el tamaño del TAO y revisaría los subsidios. ¿Se acogería usted a exigencias del FMI si fuera el caso? Necesitamos correctivos urgentes sin importar el costo político. Jamás me sometería a las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que yo haría es que el Fondo Monetario Internacional se someta a las condiciones de un programa de gobierno serio, creíble, sostenible en el tiempo. Es decir, dar un paso adelante, no estar sujeto a las condiciones de tecnócratas del Fondo Monetario que viven en Washington y no viven lo que viven los ecuatorianos en el Guapo o en muchos lugares pobres del Ecuador. La señora Fanny Maita en Facebook también pregunta, ¿por qué no le dio el apoyo al doctor Montúfar para la alcaldía de Quito y puso a un señor desconocido, dice? Bueno, ya creo que hice la pregunta. ¿Por qué no le dio el apoyo al doctor Montúfar, dice ella, para la alcaldía de Quito? Una precisión sobre esa pregunta, ¿no? Ella me dice por qué no le di el apoyo. Hay muchos que dicen por qué le quité el apoyo. Jamás se lo dimos. Jamás. Jamás. Y yo creo que la carta pública que hizo me dio pena realmente, porque yo respeto a César Montúfar. Nunca imaginé que sería capaz de escribir una carta en la que dice, pues la verdad que no me interesa, creo. Pero no me dieron el apoyo a la alcaldía. Bueno, si no te interesa, ¿para qué reclamas? Pero él habló de un acuerdo que hizo con César Monge. Bueno, si lo hizo con César, diga, lo hice con César Monge, pero no diga que lo hizo con Guillermo Lazo, porque conmigo pero no son del mismo partido, nunca hizo. No, conmigo nunca hizo un acuerdo. Pero César Monge es Su precisión director fue en nacional. términos personales. Lamentablemente se equivocó. Ahora, mejor es que me quede callado. ¿Se equivocó quién? ¿Monge? No, se equivocó César Montúfar. Claro, al decir lo que dijo. Conmigo nunca habló. O sea, tampoco ¿Y hubo César acuerdo, Monge qué? tampoco No. hubo acuerdo con César Monge. Bueno, si habló con César Monge, que diga, hablé con César Monge. Y César Monge tendrá que hablar conmigo. Okay. Porque yo nunca hablé de ningún apoyo a Montúfar. A ver, Yo hay- no puedo apoyar a una persona que, habiendo estado en Compromiso Ecuador en el año 2016, de repente nos abandona y se va a proclamar a la candidata en aquel momento de la unidad, Cynthia Viteri. Usted me oyó a mí reclamar eso, ni en privado, peor en público. Y como lo dice alguien aquí, a proclamar a Cynthia Viteri al lado de Ramiro González. Pues. La verdad que lo considero a César Montúfar un hombre inteligente, bien intencionado, una buena persona, pero ¿cómo acierta siempre en el error? Hay una pregunta que viene por Twitter de la cuenta CEPB. Dice, ¿por qué le tiene al correísta Heriberto Glass de Espinel, hermano de Jorge Glass, como su brazo derecho de su banco? Es absolutamente falso. Pues. Eso es absolutamente falso. Pues. Heriberto Glass, a quien conozco, trabajaba en el estudio jurídico de Guillermo Chan, vicealcalde del Partido Social Cristiano, un profesional muy serio. Y bueno, Guillermo Chan, que era el abogado en temas laborales del banco, pues lo dejó en alguna época Heriberto Glass. Eso es todo. Mano derecha. Esta es mi mano derecha. Hay una pregunta de Marco Orellana Román en Twitter
dice, ¿qué lo diferencia a usted de Jaime Nebot y otros posibles candidatos en la visión que hay que hacer y cómo hacerlo para que este país mejore su situación económica en generación productiva, empleo, combata la corrupción, la deuda y la seguridad? O sea, no la combata, sino esos son otros temas que pone, deuda y seguridad. ¿Qué lo diferencia a usted del señor Nebot y otros posibles candidatos? Como dicen los chicos en inglés, un rap de toda la pregunta, porque es muy amplia la pregunta. No, ¿qué lo diferencia? ¿En qué nos diferencia? En que el movimiento Creo es un movimiento nuevo, joven, que idealiza el modelo de república en el Ecuador y que quiere abandonar este modelo de caudillismo y este modelo donde sí, probablemente en un discurso son liberales, pero en la realidad se oponen a que venga al Ecuador Uber, Cabify y el desarrollo de nuevas tecnologías. Nosotros nos definimos como liberales y estamos acorde con el desarrollo de las nuevas tecnologías en el mundo. Liberales solo en economía usted. Mire, sí, y eso es posible, ¿no? Sí. Ya ese es otro pero tema. Solo aclaro para que... Sí, entre usted y yo tenemos pendiente un debate sobre los temas morales. Encantado el día que quieran, no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué, dice el señor Marco Vinicio Rosales, por qué no apeló a instancias internacionales por la presidencia que ganó? ¿Qué hubo después? O sea, ¿qué gestiones supuestamente? Por amor al Ecuador, por amor al Ecuador. Sí, por esa razón. Porque yo no quiero y no quiero y jamás querré desestabilizar al país. Jamás. Por amor al Ecuador le contesto. Pero ¿no le da temor de que le suceda lo mismo que a Capriles en Venezuela, que más o menos por el mismo argumento no apeló al fraude que tuvo con Maduro y ahora la sociedad venezolana no se lo perdona por la forma en que está el país? Mire, yo creo que son casos totalmente distintos. Totalmente distintos. No creo que es comparable el caso de Capriles conmigo, ¿no? Somos dos personas y dos actores políticos totalmente distintos. Pero el tema es parecido. Bueno, veo que usted reconoce que hubo fraude, ¿no? Porque la pregunta implícitamente reconoce eso. Usted dice que hubo fraude. No, pero es usted Capriles el que dice, también dijo oiga, cuidado, no ha reclamado el fraude, ¿no? Fíjese usted No, el fraude que según usted dice que hubo. Pero vea, antes de venir al programa donde llegué con absoluta puntualidad, di una vuelta por todo el centro comercial, lleno mayoritariamente de jóvenes, la mayoría de clase media, media alta, pues todos los jóvenes se acercaron donde mí. No digamos que todos, no quiero exagerar, la mayoría de los jóvenes. Me daban la mano, me pedían una foto y me dice, espero que el 21 respeten los resultados. Respeten los resultados. Y le digo, sí, no te preocupes, vamos a luchar y lo vamos a hacer. Pero comprenda también que uno no puede vivir anclado en el pasado. Hay que vivir soñando en el futuro. Pero seguramente la pregunta que se hizo de qué lo diferencia con Jaime Nebot y otros, pero el único que está citado es Nebot. Ya han dicho que cuando me vean ni me van a dar la mano. Quiere que amplíe la respuesta para que ni siquiera me vean. Tal vez voy a terminar mi pregunta. Claro. Es cuando la gente dice, y en la pregunta, y al único citado es el abogado Nebot, tal vez es porque lo están viendo como candidato con usted. Y la pregunta ahí de fondo es, ¿qué lo va a diferenciar a usted de Nebot? ¿Cuál va a ser su visión? Es lo que están preguntando. ¿Cuál es la visión que lo diferencia del señor Nebot? Mi sueño en la República del Ecuador. Él no. Mi sueño para abandonar el modelo de los caudillismos, de estos liderazgos personales, donde prevalece más el hígado del líder que la ley. Donde prevalece un modelo económico que responde a las nuevas tecnologías del mundo, a las nuevas tendencias del mundo. En el siglo XXI, negar la existencia de un Cabify o de un Uber en ciudades como Quito y Ecuador es como caminar de espaldas hacia el futuro, anclados en el pasado. Bueno, es todo un mundo que niega eso, los taxistas, Bueno, las cooperativas y de los pero transportistas. le estoy dando un ejemplo que ejemplifica, perdóneme la redundancia, sobre lo que es el movimiento Creo.
en términos de quiénes son sus integrantes, quiénes son los que componen el movimiento Creo y quiénes me rodean a mí. Entonces, en ese punto se podría esperar que haya un avance en esta zona donde hay poca luz en el liberalismo suyo. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que sea liberal más en todos los temas. ¿Usted cree que un liberal se opone al desarrollo de las tecnologías? No. Estoy hablando de los otros temas. ¿A qué temas? Precíselo. Los temas de parejas lesbianas, homosexuales. Bueno, pero yo creo que usted pegó un salto de la tecnología al amor, al sexo, es que usted está reivindicando su liberalismo. Entonces yo lo que estoy diciendo es en esta diferencia, se está hablando del liberalismo para los Cabify. Ahí nadie le va a decir... ¿Quiere que me defina? Yo soy un liberal en económico, soy conservador en lo moral. Y eso no va a cambiar. Y el día que... No ha cambiado. No va a cambiar, No va a ser un paso usted hacia la sociedad pero tengamos bien claro lo que siempre dije en campaña. Yo aspiro a ser el presidente del Ecuador, no el rector de la moral de los ecuatorianos. Yo vivo de acuerdo con mis principios y que cada ecuatoriano viva con los de él. Pero sí inciden sus posiciones en su movimiento, en sus posiciones políticas. Perdóneme, pregúntele a cualquier adherente de Creo o a cualquier miembro de la Fundación Ecuador Libre si yo les pongo una condición en algún aspecto moral para que trabajen en Creo o se incorporen a la Fundación Ecuador Libre. Jamás. Al lado mío hay gente muy valiosa, Sí, eso de que acuerdo. no cree en Dios. A ver, y yo los respeto, pero permítame vivir a mí con mis creencias. ¿A usted sí? Yo sí creo en Dios. El problema es que por sus creencias otros tengan que vivir bajo las creencias suyas. ¿Y quién le ha dicho eso? ¿Y quién le ha dicho a usted que alguien vive bajo mis creencias? Con toda sinceridad. Cuando tenga poder. Ni mis hijos, José. Cuando tenga poder. Bueno, llegará el momento en que le demostraré a usted y a todos los ecuatorianos que seré respetuoso de todas las elecciones de cada ecuatoriano. Okay. Hay una pregunta del señor Matías, perdón, no voy a pronunciar bien el apellido porque no veo bien. ¿No será Sonneholder? Ahora que está mal visto, ojalá no me hagan un video, pero dice Tapernov. ¿Puede ser? Bueno, él dice, es una pregunta sobre la honestidad. ¿Cómo asegurar que en su partido no haya corrupción por la migración de políticos de otros partidos? Esto puede ser negativo, dice Matías. A ver, pedir una garantía personal respecto de la honorabilidad de todos los miembros de Creo me parece que es irreal, absolutamente irreal. Lo que yo sí puedo garantizar es que cuando seamos gobierno, predicaremos con el ejemplo, y el ejemplo hasta en los más mínimos detalles. No usar los bienes del Estado de manera discrecional como si fuesen de la familia. El señor Correa, el correísmo, y lo continúa el señor Moreno, nos quieren acostumbrar que los presidentes no dan cuenta de qué van a hacer en China, en Qatar o en España. Yo recuerdo en el año 1994 que fui invitado por el expresidente Sixto Durán Ballén a acompañarlo en un viaje a la China y Japón. Fui como empresario privado. Pagué el viaje de mi chequera, de mi propio dinero, y vi la dignidad con la que un presidente como Sixto Durán Ballén viajó en un avión de línea como el resto de la comitiva, con la dignidad de representar a un país pobre como el Ecuador. No estos que ahora, socialistas que se las pican de ricos con dinero ajeno. Hay que preguntarles qué se van a hacer a la China, qué van a hacer en Qatar, qué van a hacer en fin de año en España, si todo el gobierno de España se va de vacaciones del 15 de diciembre y no regresa sino después del Día de Reyes. ¿Con quién van a hablar allá? Perdóneme, hay que preguntarse, y es mi obligación como opositor apelar a la conciencia de los ecuatorianos y no permitir estas indelicadezas, porque de ahí se parte y luego se termina con Coca, Codo, Sinclair. Vamos a ir rápido, me parece que ya en aras del tiempo nos quedan 9 minutos para llegar a las 8:30. Por mí,
Tengo todo el tiempo que usted Gracias por su disponibilidad. No sé si todo el mundo esté en el mismo caso. Ahora, el ITT dice, una pregunta viene sin nombre, dice, en caso de llegar a la presidencia, ¿usted continuará la explotación del ITT? Le voy a rogar que sea ahí más corto, Con si quiere. precisión, repito mi compromiso con el Grupo Yasunidos. Llegaremos, haremos un inventario de lo que hemos encontrado ahí y junto con una veeduría ciudadana tomaremos decisiones. Porque tampoco es responsable decir cortaremos la explotación de petróleo, porque de repente ya los daños se causaron y hay que recuperar la inversión del Estado. Por eso ratifico lo que dije en campaña. Haremos un inventario con veeduría ciudadana y ahí tomaremos decisiones. Pablo Domínguez pregunta, es sobre el tema Nebot. ¿Qué opina de la posible candidatura de Nebot? ¿Le afecta? ¿Lo debilita? Yo creo que está en todo su derecho de optar a la candidatura presidencial y con toda sinceridad, en este espíritu democrático, republicano y competitivo, yo no tengo nada que decir sobre eso. Respetar su decisión, como espero que respete la mía. Marcos Obando dice, el señor, hay una pregunta sobre corrupción. ¿Qué haría usted para castigar a los corruptos de cualquier partido político? Fortalecer a la justicia, pedir una comisión internacional para seleccionar a los mejores jueces, darle un reglazo en la mano de los políticos que se quieren meter a nombrar los jueces y a los fiscales. Hay una pregunta de Miguel Ángel Esteves a través de su cuenta de Twitter, es sobre el Correato, dice. ¿Es partícipe de la coalición para derrotar el Correato sin importar los medios para llegar al fin? Definitivamente que no, pues no. El fin no justifica los medios, no podemos violar los derechos humanos, por ejemplo, absolutamente de nadie, pero he sido muy claro. Derrotar al correísmo es emprender una reforma institucional del Ecuador, en el campo político, en el campo económico, y crear las condiciones para generar oportunidades para todos los ecuatorianos. Yo escuchaba necedades de economistas ecuatorianos que han sido funcionarios públicos diciendo no importa destrozar la economía, hay que destrozar a Correa. Y yo le decía, oye, pero la mejor manera de destrozar a Correa es fortaleciendo la economía para en contraste los ecuatorianos se den cuenta que hay una alternativa a este sonso correísmo. Lisette Imbaquingo, el tema es petróleo, minería y pueblos indígenas. ¿Qué opina sobre la decisión que tomó el Estado de seguir permitiendo el asentamiento de mineras y petroleras en territorio amazónico, tomando en cuenta la gran biodiversidad y la contaminación que causan estos asentamientos y la violencia que causa a los pueblos amazónicos? Fui muy claro en campaña, y no lo dije porque era una campaña, lo dije por convencimiento propio. La consulta previa real, democrática, que no viole los derechos humanos de las comunidades, que no manden camiones del ejército llenos de militares o policías a dar palo a las comunidades, sacar a todos los hombres de las comunidades, que se queden los asustados y que finalmente digan sí, eso no es democracia, eso no responde a principios republicanos. Consulta previa. Y fui claro al decir, y lo dije por escrito además, no podemos permitir la explotación minera en zonas de pajonales donde nacen las fuentes de agua que nutren el consumo de agua potable de ciudades como Cuenca, por ejemplo. Estoy absolutamente convencido. Y voy a reconocer algo. El caminar de la política me permitió aprender esto. Y estoy absolutamente convencido de aquellos que son principios y no solo discursos de campaña. Pero en el tema, cuando usted dice consulta previa, pero que sea esta consulta real, democrática, que respete los derechos humanos de las comunidades. Pero ese vale como vinculante. Vinculante. Por supuesto que sí. Ya. Sí, Ahora, ¿usted para qué consulta si voy a hacer lo contrario de lo que me respondió? Okay. No me pregunte, pues, compadre, ¿para qué me hace perder el tiempo? Frontera, hay un tema del señor Andrés Figueroa. Esta pregunta viene por Facebook, donde nos están viendo algunos amigos, muchos amigos. Dice, ¿ha pensado cómo desmantelar el narcotráfico en la frontera? ¿Cómo enfrentar a los narcotraficantes?
no quiero negarme a responder la pregunta, pero roza un compromiso con la sociedad ecuatoriana. Yo creo que en materia de frontera, los problemas que tuvimos en el mes de abril de este año son problemas de seguridad del Estado ecuatoriano. Y créame que quiero ser leal, aunque les parezca mentira, con aquel compromiso de que esos temas es mejor que no los politicemos, los temas de frontera. Los temas de frontera. Que en el momento que me toque, si Dios lo quiere y los ecuatorianos lo desean, tener que enfrentar y tomar decisiones, téngalo por seguro que defenderé el territorio ecuatoriano y no permitiré jamás que se lo utilice para ningún propósito ilícito, no solo narcotráfico, sino también trata de blancas y algunos otros problemas más derivados del exterior en el Ecuador. Usted como liberal, ¿qué opina sobre la legalización de las drogas, que tiene que ver con la frontera? Yo hice una segregación entre lo que es marihuana de lo que son el otro tipo de drogas. La marihuana, sin duda alguna, está demostrado que tiene propiedades medicinales y no es tan dañina como, por ejemplo, la droga H, que es la que consumen a diario los niños y jóvenes ecuatorianos, que destruye su vida. Tema sobre el cual han pasado 19 meses de gobierno y no hay una sola decisión orientada a proteger a niños y jóvenes. Y repito lo que dije en aquel debate presidencial del 25 de enero del 17. Sí, yo legalizaría el consumo de la marihuana. Ok. Reforma tributaria es una pregunta de Elizabeth. Dice, ¿qué le parece la última reforma tributaria que implementó el gobierno? Una pregunta bastante abierta. Ni fu ni fa. Al contrario, incrementó impuestos y mantiene impuestos como el impuesto verde, el impuesto a la salida de divisas y otros más, que sin duda alguna, perdóname la expresión que ya la usé, lo repito por segunda vez, joden a los ciudadanos y no recaudan para el Estado. El señor Wilson Hoyos hace una pregunta sobre turismo y dice: muchos profesionales de turismo tienen cargos de menor rango ante inversiones extranjeras. ¿Qué políticas considera oportunas para fortalecer la competitividad de los profesionales en la industria turística nacional? Zona franca de turismo, para crear más oportunidades de inversión en el turismo. El Ecuador es rico en territorios maravillosos. Si usted me lo permite, lo invito a un viaje imaginario de 30 segundos desde Santa Elena hasta Manta. Mire usted a la izquierda que hay unos mares maravillosos, aguas azules, arena rosada, todas las especies marinas que usted quiera. Probablemente supera Galápagos, por supuesto. ¿Y qué hay a la derecha? Tierra inhóspita, improductiva. ¿Qué tiene usted en el extremo de Manta? Una gran pista aérea, hoy sin terminal aéreo. ¿Qué tiene en el sur, en Salinas? Otra gran pista aérea en el aeropuerto de Salinas. Imagínese usted, no solo en ese lugar, sino en otros muchos lugares del Ecuador, zona franca de turismo al menos por 30 años. Y usted que es origen colombiano, la idea no es mía, la idea es de Uribe. Con eso desarrolló el Caribe colombiano y usted lo sabe. Yo pretendo que algún día el Ecuador me dé la oportunidad de proponer una zona franca de turismo desde el gobierno para promover el turismo en todo el territorio del Ecuador. Y de ahí hacia abajo derive todas las actividades en medianas y pequeñas empresas. Desde aquel conductor de una furgoneta que lo lleva del aeropuerto de Salinas al resort que queda cerca de Punta Blanca, o aquel que lleva el conductor desde Manta hasta Puerto López. Grandes oportunidades de trabajo. No solo la pesca artesanal, el turismo también. Créame, podemos soñar con ese Ecuador de oportunidades. Eso es posible. El problema del Ecuador es que hemos tenido y tenemos el día de hoy malos administradores al mando del Ecuador. El Ecuador es un país solvente, José, con un cambio de visión, con una buena administración, con lucha contra la corrupción, con fortalecimiento de las instituciones democráticas, con este gran sueño de la República. Yo creo en un Ecuador de oportunidades. Bueno, creo que usted cerró y hizo como se estila un último mensaje, así que ya lo dio. Muchas gracias
a usted, primero que todo, a ustedes, y le agradecemos porque haya asistido a este debate. Creo que ha habido muchas precisiones, hay muchos temas que se quedan, evidentemente, ley de comunicación, la cual estamos muy interesados, pero bueno, seguimos nosotros escribiendo, usted sigue haciendo su actividad política, así que habrá otros foros y otros momentos para seguir debatiendo. Muchas gracias a ustedes. Solo permítame despedirme de usted, de Martín y de todos quienes nos acompañan físicamente y a través de las redes sociales, agradecerles y desearles una feliz Navidad y que el año 2019 realmente sea el mejor año. Yo quiero terminar diciéndoles que ya a Papá Noel le pedí mi regalo, ya me lo dio. Y gracias también Tengo mis piernas, José, que funcionan perfectamente después de una grave operación que debía haber enfrentado este año en el mes de septiembre. Pero gracias a Dios, gracias a los médicos, a María Lourdes, mi familia y a Papá Noel, mis piernas siguen funcionando muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a los amigos que nos han seguido por Facebook. Muchas gracias, nos veremos el año entrante en otros foros que vamos a seguir haciendo de Cuatro Pelagatos sobre los temas fundamentales del país. Una última pregunta a usted y a Martín. ¿Qué le pidió a Papá Noel? Me tocaría primero buscar dónde está Papá Noel. Yo todavía no le pido. Bueno, les cuento que por aquí en el centro comercial está el Papá Noel verdadero. Primera vez que me siempre le encuentro pido la lotería, pero nunca me da, entonces no. Un placer, mucho gusto. Gracias. Gracias a ustedes, Martín, mucho gusto.